En esta mano voy a llevar la Biblia y en esta otra el fusil para combatir el crimen. Este hombre fue un ateo declarado ante las cámaras. Hoy sostiene un escapulario y lidera un movimiento llamado Defensores de la Patria. ¿Qué pasó en medio? No fue un milagro, fue una fábrica. Ese hombre es Abelardo de la Espriella. Y lo que ves en ese escapulario va más allá de un simple símbolo religioso. Es la evidencia más visible de algo mucho más complejo. Porque hace menos de 5 años ese mismo hombre declaró públicamente ante las cámaras y con absoluta convicción: no creo en nada que la razón no pueda explicar, soy ateo. ¿Qué pasó entre esas dos versiones del mismo hombre? ¿Fue una conversión genuina o fue algo más frío, más calculado, más interesante? Para responder esa pregunta va a tener que llevarte muy lejos de Colombia, va a tener que llevarte a Virginia, a Londres, a una Argentina en llamas, a una cárcel en El Salvador, y luego nos vamos a regresar, porque lo que pasó a ese hombre con el escapulario no nació aquí, nació en una fábrica, y justo la historia de esa fábrica es la que les voy a contar. Soy Felipe Benoit Lobrido y esta es la historia. Antes de hablar de Colombia, necesito contarte la historia de un hombre en El Salvador. El 4 de febrero de 2024, Nayib Bukele fue reelegido presidente de El Salvador con el 85% de los votos. En un continente donde ganar una elección con el 50% ya es considerado un mandato sólido. ¿Qué vendió Nayib Bukele para lograr eso? Pues una sola cosa: la promesa del orden. Entonces la tasa de homicidios cayó de 1100 en 2021 a 174 en 2023. El número, claro que es real, nadie lo niega, pero lo que no se dice en los titulares es que más de 80,000 personas fueron encarceladas sin juicio previo durante ese proceso, muchas de ellas sin ninguna conexión documentada con pandillas. El orden llegó, los derechos se fueron y la gente lo votó de nuevo con el 85%. Justo ese es el producto, una franquicia de discurso político que promete orden a cambio de libertades. Y hoy en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Colombia, diferentes voces políticas plantean copiar ese modelo. Bukele es uno de los prototipos exitosos de una línea de producción que lleva décadas en construcción, y esa línea de producción hoy está activa en Latinoamérica. Así que vamos a auditar la fábrica. Corre el año 1988 en Chile. Augusto Pinochet lleva 15 años gobernando con hierro. La constitución que él mismo dictó lo obliga ahora a convocar un plebiscito. El pueblo debe decidir si Pinochet continúa en el poder 8 años más o se van a elecciones. Pinochet controla todos los medios de comunicación masivos del país, toda la televisión, toda la radio, toda la prensa. Si Pinochet gobierna, usted gobierna. La única concesión que hace a la oposición es un espacio televisivo de 15 minutos diarios durante 30 días. Solo eso, 15 minutos. El resultado del 5 de octubre de 1988, él no ganó con el 54,7% de los votos. Con 15 minutos de televisión, frente a todos los medios de una dictadura, la democracia sobrevivió. Y yo no te cuento eso para romantizar el pasado. Te lo cuento porque hay un aprendizaje que puede ser perverso para esta historia. Uno que alguien en algún lugar sí tomó nota. Si con 15 minutos de televisión fue posible revertir un régimen entero, imagínate lo que se puede hacer cuando tienes a tu favor todos los canales. Además, cuando no solamente tienes la televisión, sino las redes sociales. Cuando tienes herramientas que, además de transmitir mensajes, los personalizan para destinarlos a los miedos más íntimos de cada espectador. Pinochet controlaba los medios físicos. Hoy los políticos controlan algo más poderoso, el algoritmo. Y la diferencia es que el algoritmo no necesita censura, solo necesita saber qué miedo te da, cuál es tu miedo. La fábrica en Estados Unidos, Arlington, Virginia, 1981. Un economista británico llamado Anthony Fisher funda una organización, le pone un nombre modesto para la ambición que tiene, la llama Atlas Network. Su misión es coordinar, financiar y mantener toda una red global de think tanks, es decir, centros de pensamiento
pensamiento con una agenda específica en más de 100 países del mundo. Hoy esa red existe y opera de manera silenciosa. ¿Qué producen exactamente esos think tanks? Nada de políticas públicas. Producen lenguaje, vocabulario, los marcos conceptuales de la comunicación que luego aparece con asombrosa coherencia en boca de candidatos, pero también de columnistas, influencers. En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, el Estado es ineficiente, la libertad individual por encima del colectivo, el comunismo que viene, Dios, patria y familia. Esas frases no surgieron en las calles, fueron diseñadas en oficinas de ejecutivos a puerta cerrada, también fueron probadas en focus groups y luego fueron distribuidas a través de una red tan vasta que parece descentralizada, pero que obedece al mismo diseño. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Cuando en 2003 el movimiento Brasil Libre, el MBL, apareció en Brasil con jóvenes activistas y videos virales anticomunistas, parecía un movimiento espontáneo. Investigaciones posteriores revelaron que el MBL había recibido entrenamiento y financiación de Atlas Network. 3 años después de esos videos virales, una presidenta de izquierda fue removida del cargo. 7 años después, Bolsonaro llegó al poder. Pero Atlas Network no es la única organización con sede en Estados Unidos que opera en la política latinoamericana. En 1983, el Congreso de Estados Unidos fundó la National Endowment for Democracy. Su presupuesto en 2024 llegó a los $300 millones anuales y su misión es promover la democracia en el mundo, o lo que algunos denominan lo que se supone que es democracia. Pero su propio cofundador, Allen Weinstein, le dijo a Washington Post en 1991 algo que muy pocas personas recuerdan hoy. Mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA hace 25 años en secreto. Esas no son mis palabras, son las del cofundador de la organización, el ex asesor de Trump. Bannon no se molesta en disimular sus intenciones. En 2019 nombró a Eduardo Bolsonaro representante de su organización de Movement en Sudamérica. En 2004, Argentina declaró que Milei tenía la misión de expandir el proyecto ultraderechista a toda la región. Y Colombia entra perfectamente en ese mapa. Tiene el conflicto armado más largo del hemisferio, tiene décadas de anticomunismo visceral y tienen elecciones donde deciden si el primer experimento de izquierda tiene o no continuidad. Colombia entonces es un objetivo natural. Quiero que imagines una escena. Es 2017 en Colombia. Una persona puede ser cualquiera, puede ser alguien que conoces, abre su teléfono y ve un aviso en una aplicación llamada PicPay. La propuesta es básica. Responde una encuesta corta y recibe saldo gratuito para tu celular. 10 minutos, nada complicado. Esa persona responde. Lo que esta persona no sabe es que esa encuesta no es solo una encuesta, es una herramienta de cosecha de datos conectada a una firma en Londres, y que las respuestas que acaba de dar, sus opiniones, sus miedos, sus preferencias, el perfil psicológico que se deduce de sus respuestas, viajan en tiempo real a servidores en el Reino Unido para ser procesadas por algoritmos que construyen su perfil de vulnerabilidad emocional. La firma en Londres se llama Cambridge Analytica y en 2018 el mundo descubrió lo que hacía. Había cosechado ilegalmente los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook. Había diseñado perfiles psicológicos individuales basados en el modelo Ocean, que se le desprende una técnica que consiste en la apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo, y con esos perfiles enviaba mensajes políticos calibrados para activar los miedos específicos de cada persona. Ojo, no era el mismo mensaje para todos, era un mensaje diferente destinado a cada miedo, a tu miedo político y existencial que sientes en este mundo. Les voy a dar un ejemplo. Para los que tenían perfil de alta neurosis, mensajes de amenaza y peligro inminente. Para los introvertidos, les enviaban mensajes de identidad nacional y pérdida
cultural. Para los que desconfiaban del sistema, mensajes sobre fraude electoral. Entonces lo que pasaba era que el mismo candidato estaba empaquetado de manera distinta para cada herida psicológica de cada ciudadano. La privacidad de 87 millones de personas estaba en juego y también la capacidad de un ciudadano de formar una opinión sin que alguien haya intervenido de manera hasta quirúrgica en su proceso mental usando sus propios miedos como herramienta. Cambridge Analytica operó en más de 100 campañas políticas en el mundo. En América Latina operó en Argentina, Brasil, México y Colombia. La empresa quebró en 2018 después del escándalo, pero sus ex empleados se fueron a nuevas compañías y las técnicas que perfeccionaron son hoy el estándar no declarado de las campañas políticas del mundo. Entonces la próxima vez que veas un video político que te llegue exactamente cuando estás enojado con un mensaje que parece hablarte a ti, ya sabes de dónde viene esa precisión. Ya tenemos el manual, ya tenemos los financiadores internacionales, ya tenemos las armas digitales de microsegmentación psicológica, pero todavía nos falta algo muy importante: el canal de distribución oficial, el que llega a cada casa todos los días, apenas cuando te levantas a desayunar o cuando te sientas a almorzar. La distribución que decide qué existe como noticia y qué no. La patria milagro, la de los nunca, la de la extrema coherencia, la del orden. Colombia es, según el Instituto Reuters para el Estudio de Periodismo, uno de los países con mayor concentración de propiedad mediática del mundo. Son 4 grupos económicos que controlan los medios de comunicación, prácticamente toda la televisión, la radio y la prensa escrita. Grupo Ardila Lule, Canal RCN Radio, La República, también posee Postobón o Ingenios Azucareros y temas del sector automotor. Grupo Santo Domingo, Caracol Televisión, Blue Radio, El Espectador, Familia Gilinski, Semana, la revista de mayor influencia política de Colombia, se podría decir, Sarmiento Angulo, El Tiempo, City TV. Es el hombre más rico de Colombia, sumándole que es dueño de un grupo bancario. Estos grupos económicos, además de ser propietarios de medios de comunicación, tienen intereses en la minería, en la construcción, en los servicios financieros, en las bebidas. Sus negocios se ven directamente afectados por la política, por las reformas. Cada decisión política les afecta. Entonces aquí hago una pregunta: cuando un medio de comunicación le pertenece a alguien cuyos negocios son afectados por ciertas políticas, ¿es posible hablar de una independencia editorial real? La concentración mediática en Colombia no implica censura explícita. El mecanismo es más sutil, más eficiente y difícil de probar. Se llama priorización de agenda y funciona exactamente igual. ¿Cuántas veces se le da el micrófono al discurso de mano dura versus cuántas veces se explica la complejidad del conflicto armado? Esa precisión parece accidental, pero no lo es. Es pura arquitectura informativa. Pero hay una ironía enorme en todo esto. La misma concentración mediática que favorece a las élites creó su propio veneno en los canales de YouTube, en los podcasts, en TikToks, en todas estas plataformas que han permitido democratizar la información, pero que terminaron siendo el terreno más fértil para discursos fuertes. ¿Por qué? Porque las redes sociales no premian la verdad, premian el tiempo de visualización, y los estudios demuestran consistentemente que el contenido que genera rabia e indignación retiene más tiempo al espectador que el contenido que informa tranquilamente. Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a fumigar. Hasta aquí hemos hablado de las condiciones externas que hacen posible la fabricación de un político de ultraderecha. Ahora vamos a hablar de algo que pocas veces se analiza: ¿cuál es la ingeniería interna de ese producto? Porque una ultraderecha exitosa pareciera que fuera un fenómeno que nace de la nada, pero la realidad es que es un producto de marketing, y como todo buen producto tiene una construcción muy cuidadosa y muy bien planeada. Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, identificó algo que él llamó los arquetipos del inconsciente colectivo, patrones universales que resuenan en todas las culturas humanas: el héroe, el sabio, el rebelde, el cuidador. Los grandes publicistas lo usan conscientemente y los estrategas políticos también. La ultraderecha siempre usa el mismo arquetipo: el guerrero, el que lucha contra el mal, el que no le tiene miedo a nada, el que dice lo que nadie se atreve, el que tiene los pantalones bien puestos. Si oyes el vocabulario de expresiones como el tigre, mano
dura, el defensor de la patria, no me arrodillo, y otras que realmente son más duras, ese vocabulario no es una expresión espontánea de su personalidad, es una construcción deliberada de una marca personal sobre un arquetipo específico, el mismo arquetipo que usó Trump con Make America Great Again, el mismo que usó Bolsonaro, Bukele, Milei. Entonces regresamos a la escena del principio, el hombre con el escapulario, el que fue ateo y hoy se autoproclama el Ciro de Colombia, en alusión al rey persa que liberó al pueblo de Israel, una comparación que tampoco es casualidad, que también han usado Trump y Bolsonaro. La historia oficial es esta: hace unos 6 años, tras la muerte de una tía cercana, Abelardo de la Espriella experimentó lo que describe como una conversión espiritual. Entonces pasó de ser ateo declarado a católico, a un católico fervoroso. Lo documentó en un video que tituló Aleluya. Y desde entonces la fe se convirtió en uno de sus ejes más importantes de su discurso político. Hoy su campaña presidencial cuenta con una estructura formal llamada la gerencia de la fe, con actores, misioneros, pastores de rostros visibles. Cuenta además con una red de pastores evangélicos, como por ejemplo el apóstol Enrique Gómez, John Milton Rodríguez y Oswaldo Ortiz, que tienen una tarea muy específica: convocar a sus congregaciones a orar por el candidato, difundir su nombre y registrarse como testigos electorales. En esta mano voy a llevar la Biblia y en esta otra el fusil para combatir el crimen. Gran ejército de Dios, pues. Hay un pastor muy relevante en esto y muy poderoso además. Se llama César Castellanos. La alianza entre César Castellanos y Abelardo de la Espriella une el inmenso poder electoral de la Iglesia Cristiana Misión Carismática Internacional. Que la sangre que brotó de Jesús, una de las iglesias más grandes de Colombia, le apuestan a los valores tradicionales. El peor enemigo del cristianismo es el comunismo. Luego del giro de la Espriella hacia un discurso de fe y de guerra espiritual, el pastor Castellano y su familia volcaron su maquinaria de millones de fieles para respaldarlo, convirtiéndose en un motor clave que llevó al candidato a ganar en primera vuelta presidencial. ¿Es genuina esa conversión? Esa pregunta no la puedo responder porque nadie conoce el corazón de nadie, pero de una perspectiva que es completamente analítica y no espiritual. En Colombia, 8 de cada 10 personas se identifica como católica o cristiana. Declararse ateo entonces en ese contexto cuesta votos, y muchos más si sos de derecha. Cuando una persona pasa a declararse atea a construir toda una gerencia de fe como pilar de su campaña presidencial, la pregunta sobre la autenticidad deja de ser periodística, se convierte en una pregunta de marketing, porque en marketing lo que importa es la audiencia. El patrón no es solo exclusivo en Colombia. Trump, divorciado 3 veces y sin historia religiosa consistente, se convirtió en el ídolo político de los evangélicos blancos en Estados Unidos. Bolsonaro se bautizó en el río Jordán en 2016, en vísperas de su candidatura presidencial. Entonces la religión como activo electoral es un patrón que está documentado globalmente, y no todo discurso de odio es igual. El discurso de odio exitoso visto desde el marketing tiene una estructura muy precisa, identifica un enemigo concreto, lo responsabiliza de los problemas del oyente y ofrece una solución simple y contundente que evoca la emocionalidad frustrada de cada ciudadano. Mano dura, fumigaciones masivas, fracking a lo que dé, dar de baja sin rodeos. Cada una de esas frases es como un jingle, funciona exactamente como un jingle publicitario, corta, memorable, genera respuesta emocional inmediata, refuerza la identidad de grupo, y como todo buen jingle, no importa si la promesa realmente podría ser realizable. Un candidato que promete fumigaciones masivas no necesita explicar el impacto ambiental, el costo operativo, la oposición internacional, la afectación a cultivos o la violación de tratados. Solo necesita que el oyente sienta que alguien va a solucionar su problema. Eso es suficiente en la política. En mayo del 2026, durante el programa radial Piso 8, Abelardo de la Espriella atribuyó su popularidad entre el electorado femenino al tamaño de sus genitales. Le pidió a la periodista Laura Rodríguez que acercara una fotografía suya con una zona resaltada con las palabras: porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. Bueno, Abelardo,
Abelardo de la Espriella tomándose un traguito. No Dice, sé si hay nuestra audiencia. No, mi amor, pero ¿qué más ves? No Gracias, seas tímida. Nariño. No seas Dice tímida. Nariño. La periodista declaró públicamente que se sintió vulnerada, acosada y asqueada. Un juzgado colombiano entonces le ordenó posteriormente retractarse y ofrecer disculpas públicas, concluyendo que sus acciones configuraron violencias basadas en género y violaron derechos fundamentales. ¿Cómo reaccionó su base electoral? Siguió apoyándolo. Algunos lo celebraron. ¿Por qué? Porque el machismo, lejos de ser una falla comunicacional, es un activo estratégico en el mercado de los políticos. Le dice a un segmento de la población: este candidato habla como nosotros, piensa como nosotros, no le tiene miedo a la corrección política, habla sin tapujos, es todo un berraco, y todo eso es una señal de pertenencia identitaria de un colectivo ciudadano. Y en el mundo de las marcas, la pertenencia tribal vende más que cualquier argumento. El caso Abelardo de la Espriella es el estudio de caso más completo que ha producido la política latinoamericana reciente, y no por lo que él dice, sino por lo que representa estructuralmente. Antes de hablar del candidato hay que hablar del abogado, porque 20 años de un bufete exitoso en el país con el conflicto armado más largo del hemisferio dejan sin duda alguna una hoja de vida muy pesada, pero también una hoja de vida muy específica. Defendió a congresistas condenados por nexos con grupos paramilitares: Eleonora Pineda, Diep Malov, Rocío Arias, todos sentenciados por la Corte Suprema de Justicia. Defendió a David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide financiera DMG, uno de los mayores fraudes financieros de la historia colombiana. Tengo esa historia completa en mi canal para que vayas y lo veas. Defendió al testaferro de Maduro, representó a Alex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro del gobierno Nicolás Maduro entre 2013 y 2019. Y hay una conexión paramilitar. Salvatore Mancuso, máximo ex líder del grupo paramilitar Autodefensas, declaró públicamente que conoce al abogado Abelardo de la Espriella desde su juventud. Mancuso señaló que el abogado participó en los diálogos de paz de Santa Fe de Ralito, una zona desmilitarizada donde el gobierno de la época negociaba con los paramilitares a través de la Fundación FIPAZ. Esta organización fue descrita por varios jefes criminales como una entidad aliada, afín a los intereses del grupo paramilitar. En sus empresas y círculos de negocios figuran nombres vinculados a casos de paramilitarismo, narcotráfico y la lista Clinton, y familiares de figuras condenadas. Todo esto es público, todo esto está documentado, y nada de esto impidió que las encuestas y los resultados lo clasificaran como uno de los grandes líderes de un país. Justo aquí estoy hablando de La Fábrica, y aquí está el dato que hace de este caso verdaderamente único. Abelardo de la Espriella no es un outsider, no es alguien que llegó desde afuera del sistema para denunciar el sistema. Es un hombre que pasó 20 años dentro del sistema más oscuro del poder colombiano. Conoce los secretos de paramilitares, de los narcos, de los políticos corruptos. Los conoce porque los defendió, y ese conocimiento, que en teoría podría haberlo descalificado para el cargo, es en cambio uno de sus activos de marketing más poderosos que ha logrado conquistar. Su promesa es: yo sé lo que nadie te dice porque estuve adentro. Esa es la promesa del iniciado, del que fue al infierno y volvió, del que conoce los secretos del poder y por eso puede destruirlos. Honestamente les digo, es una narrativa extraordinariamente poderosa, pero absolutamente contradictoria, porque el que más se benefició de esos secretos durante 20 años es el mismo que hoy promete revelarlos. Pero en el mercado de la política, en este caso de la ultraderecha, la contradicción no resulta un problema, es el producto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los políticos no son un accidente de la historia, es una línea de producción. Tiene insumos, el miedo, la rabia, los agravios reales de la gente, tiene tecnología, el algoritmo, Cambridge Analytica, el microtargeting psicológico, tiene financiadores como Atlas Network, redes internacionales, tiene cadena de distribución como los medios concentrados en 4 familias y algoritmos que premian la indignación, y tiene un producto final, un político construido sobre un arquetipo de guerrero, una fe convertida en activo electoral, un pasado oscuro transformado en sus creencias
presidenciales y un discurso de odio empaquetado como un jingle. ¿Eso significa que todos los que apoyan a estos políticos son manipulados? Puede que no, porque el miedo es real. La inseguridad y la incertidumbre política la sentimos día a día en nuestros respectivos países. El cansancio con la política tradicional ya es algo que está legítimo también, y nadie fabrica la rabia desde cero, sino que la canaliza. Esto fue Benoit Lorido, Crónicas y Relatos. Si te gustan las historias del lado oscuro del poder, no dudes en compartir este video, suscribirte y dejar un comentario. Muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en el próximo.